Consideremos estos dos fragmentos. El primero es este. En todo caso, sin el acompañamiento del discurso, la acción no sólo perdería su carácter revelador, sino también su sujeto. El segundo fragmento es el siguiente. Sin la revelación de la gente en el acto, la acción pierde su específico carácter y pasa a ser una forma de realización entre otras. La acción, entonces, haría posible la revelación de la gente y para que ello sea posible es muy importante el acompañamiento de la acción con discurso. Hasta ahí vamos y estos son dos elementos para tener en cuenta. ¿Por qué la tríada discurso, acción, revelación? Hemos dicho, la acción, si no está acompañada de discurso, pierde su carácter revelador y pierde al sujeto. Hemos dicho, la acción acompañada de discurso, pero de un discurso que no tiene el poder de revelar a la gente, al sujeto, pierde su sentido, no es propiamente hablando una acción. Añadimos ahora otro elemento. Este tercer fragmento dice, acción y discurso están tan estrechamente relacionados debido a que el acto primordial y específicamente humano debe contener al mismo tiempo la respuesta a la pregunta planteada a todo recién llegado. ¿Quién eres tú? Interrogado, ¿quién eres tú? El recién nacido deberá responder con obras y palabras. Es a través de una vida en la cual las obras y las palabras son esenciales que una persona puede decirle a la comunidad, al mundo al cual llega, porque lo preceden, cuál es esa unicidad, individualidad de cada quien. Cada ser humano es ser único, individual, irrepetible, distinto esencialmente a todos los demás, a todo y a todos los demás. Pero esta individualidad no se da de manera espontánea, no es visible. Y si una persona viviera su vida meramente realizando labor y trabajo, jamás podría mostrar a los demás quién es. Por eso la acción, nos va a decir Hannah Arendt, requiere de una comunidad, requiere de mundo, requiere de un sentido previo, de una historia previa y también de un elemento esencial que es la esfera pública. Destacar una doble intangibilidad. El primer pasaje dice lo siguiente: la manifestación de quién es el que habla y quién es la gente, aunque resulte visible, retiene una curiosa intangibilidad que desconcierta todos los esfuerzos encaminados a una expresión verbal inequívoca. El segundo fragmento es este. Puesto que este descubrimiento del sujeto es una parte integrante del todo, incluso la comunicación más objetiva, el físico mundano en medio junto con sus intereses, queda sobrepuesto y, como si dijéramos,
sobrecrecido por otro en medio de absolutamente distinto, formado por hechos y palabras y cuyo origen lo debe de manera exclusiva a que los hombres actúan y hablan unos para otros. Este segundo, subjetivo en medio de, no es tangible, puesto que no hay objetos tangibles en los que pueda solidificarse. El proceso de actuar y hablar puede no dejar tras sí resultados y productos finales. Sin embargo, a pesar de su intangibilidad, este en medio de no es menos real que el mundo de cosas que visiblemente tenemos en común. A esta realidad la llamamos la trama de las relaciones humanas. Habría entonces un quién, que es el sujeto, que tiene una intangibilidad a la cual Hannah Arendt desea aludir. Y el segundo, un lugar en el que esta enunciación ocurre y que sería ella misma también intangible. Por ahora dejemos aquí subrayando, destacando esta intangibilidad tanto del sujeto como de un lugar del cual por ahora no vamos a decir nada más. Hasta aquí hemos dicho a la pregunta ¿quién eres? Se responde con obras, con palabras, porque en ellas, que son la acción, existe la posibilidad de develar, exponer, exhibir esa unicidad, individualidad e irrepetibilidad de cada quien. Imaginemos ahora que se nace siempre al interior de una historia. No es solamente una comunidad que nos acoge, a la cual llegamos, sino que esa comunidad tiene su historia y que es allí, en esta historia, en el sentido que tiene la comunidad, en el cual uno se inserta y tiene la posibilidad de iniciar algo nuevo. Ese inicio podría dar lugar a una nueva historia, a unas nuevas relaciones al interior de la comunidad, de esa trama o esfera de asuntos humanos que había previamente. Importante destacar acá que el protagonista no puede dar cuenta del final de la historia, lo que vaya a suceder con lo que él ha iniciado es algo que escapa a sus capacidades, a su poder, está más allá de lo que él puede dominar. Esto es importante porque para ella es clave distinguir siempre la acción de todas aquellas actividades en donde es posible establecer algo muy semejante al trabajo, la posibilidad de establecer medios y fines y de comportarse en la actividad como uno lo hace cuando trabaja, que tiene unos medios, una fuerza, unos recursos y dispone todo para la consecución del fin. En este caso, lo nuevo, lo que se inicia, jamás podrá estar gobernado, controlado, dominado por quien es el que inicia. La acción siempre se hace en la pluralidad y en el mundo.
He subrayado con cierta insistencia que Hannah Arendt está muy interesada en destacar las diferencias que hay entre estas actividades que se realizan como un trabajo y aquellas que son propiamente una acción. En el trabajo hay un momento preciso en el que empieza la obra y uno en el que finaliza, que es justamente cuando la obra está completamente acabada. La obra pudo haber sido realizada por una sola persona. De hecho, en muchas ocasiones la soledad es lo mejor que puede acontecer para que la obra efectivamente llegue a feliz término y en las mejores circunstancias. Por el contrario, la acción nunca va a ser posible en soledad, sino que siempre necesariamente ocurre entre seres humanos en la pluralidad, en el grupo, en la comunidad. Pero no es la única diferencia que hay entre las actividades que son un hacer y las que son propiamente acciones. El hacer dispone todo en términos de medios y de fines. Utiliza la fuerza sobre los materiales para convertirlos en el objeto deseado. La acción, por el contrario, como nos va a decir más adelante, es un fin en sí mismo. De eso se hablará más adelante. Por otra parte, la acción tiene un carácter de ilimitado que es muy importante. No es predecible, no se sabe cómo van a reaccionar las demás personas ante lo que se está proponiendo. Por el contrario, el trabajo siempre tiene un momento de inicio, uno de final. Es posible establecer situaciones, circunstancias que permitan controlar, limitar por completo la práctica de la actividad. Tras estas diferencias, hay una idea que ella subraya y que es muy importante, y es que el pensamiento político posterior se quedó con esta idea de un hombre poderoso que inicia las cosas y una comunidad que está allí para obedecer, para hacer lo que se propone. Ese liderazgo en el que en realidad lo que existe es un ejercicio de dominación, porque los otros quedan es como obreros de la idea propuesta por el gobernante. En este concepto de acción que estamos hasta ahora esbozando, yo espero que vaya quedando muy claro que es definitivamente esencial la noción de libertad. Leo. Dicho con otras palabras, la vida en común de los hombres en la forma de la polis parecía asegurar que la más fútil de las actividades humanas, la acción y el discurso, y el menos tangible y más efímero de los productos hechos por el hombre, los actos e historias que son su resultado, se convertirían en imperecederos. De esta manera, y en opinión de Hannah Arendt, la polis es la solución griega al problema de la fragilidad de los asuntos humanos. Fragilidad que por supuesto emerge o deriva de lo que es la substancia misma de ella, o sea, la acción. En la medida en que la acción es incierta, impredecible, intangible, fútil, pues todo este ámbito también lo es. Sabemos que hay una actividad que es tangible, que es gobernable, lógica, racional, limitada, y es el trabajo.
también la podemos llamar en este contexto fabricación, productividad, tecné y poiesis. Habría entonces, como ella nos dice todo el tiempo, una tentación, y es darle a los asuntos humanos la forma de un trabajo, como si vivir en comunidad tuviera un objetivo, un propósito, un fin, y la política lo que hiciera es proveer los medios para alcanzarlo. Por más elevados que sean los fines, pues no dejan de ser fines, y por lo tanto lo que se está haciendo una actividad en la que propiamente no hay libertad, dignidad, ni la posibilidad de revelar la esencia de cada quien. Por el contrario, la polis, y con mayor propiedad la vida política, dio a los griegos, y en esa medida a los seres humanos occidentales, la posibilidad de encontrar una forma de vida, de organizarse y ser, en la que se actúa, se es libre. Esto es posible porque la polis establece una legislación, una organización, unas fronteras que hacen posible esta vida, que funciona casi que como una obra de teatro, en la cual las personas pueden mostrar con obras y palabras su unicidad e intentar distinguirse. Es muy importante este elemento de distinción, lo que se conoce tradicionalmente como el espíritu agonal. Ella utiliza una analogía, así como la guerra de Troya proveyó la ocasión para que los griegos y los troyanos lucharan por distinguirse, por sobresalir con su valor, con sus gestas. De la misma manera se viviría en la polis. Y así como todo este mundo glorioso pudo desaparecer si no es por la intervención de un poeta, Homero, en el caso de la vida política, pues se puede encontrar un recurso mucho más valioso, que es la memoria histórica, la posibilidad de que la comunidad recuerde las obras, las palabras y quienes las pronunciaron y ejecutaron. Me interesa destacar la propiedad de potencialidad del poder. El poder en Arendt es potencial. El espacio de aparición cobra existencia siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la esfera pública. Es potencial y anterior. Donde el poder carece de realidad, se aleja, y la historia está llena de ejemplos que muestran que esta pérdida no pueden compensar las mayores riquezas materiales. El poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan. Todo lo cual, por supuesto, está en relación con la intangibilidad de la que venimos hablando.
El poder es potencialidad. El poder precede, es anterior. El poder está en relación con las facultades humanas que hacen posible el lenguaje, la enunciación de discursos, la realización de grandes obras, el inicio, la inserción en el mundo de historias nuevas, la posibilidad de iniciar en términos históricos procesos inconcebibles en términos de lo que había, la capacidad de iniciar, de producir lo nuevo. Por otra parte, ella resalta la tensión y oposición que hay entre poder, fuerza, poder y violencia. En ese contexto, quisiera leer por extenso un pasaje que para mí es importante, por lo menos desde la lectura que yo hago. En lo que voy a leer, lo que quiero resaltar es que, como yo veo estos asuntos, aquí lo que aparece es el ser, lo cual vamos a considerar al final cuando ya hayamos tratado los textos. Esta insistencia en los actos vivos y en la palabra hablada como los mayores logros de que son capaces los seres humanos fue conceptualizada en la noción aristotélica de energía, que designaba todas las actividades que no persiguen un fin y no dejan trabajo tras sí, sino que agotan su pleno significado en la actuación. De la experiencia de esta plena realidad deriva su significado original, el paradójico fin en sí mismo, porque en estos ejemplos de acción y discurso no se persigue el fin, sino que yace en la propia actividad, que por lo tanto se convierte en entelequia, y el trabajo no es lo que sigue y extingue el proceso, sino que está metido en él. La realización es el trabajo, es energía. Aristóteles, en su filosofía política, es plenamente consciente de lo que está en juego en la política, o sea, nada menos que el ergon tu anthropo, el trabajo del hombre qua hombre, y al definir este trabajo como vivir bien, claramente quería decir que aquí ese trabajo no es producto del trabajo, sino que solo existe en pura realidad. Este logro específicamente humano se sitúa fuera de la categoría de medios y fines. El trabajo del hombre no es fin porque los medios para lograrlo, las virtudes o arete, no son cualidades que puedan o no realizarse, sino que por sí mismas son realidades. Dicho con otras palabras, los medios para lograr el fin serían ya el fin, y a la inversa, este fin no puede considerarse un medio en cualquier otro aspecto, puesto que no hay nada más elevado que alcanzar que esta realidad misma. Entonces, son estos actos vivos y la palabra pronunciada, el discurso que las acompaña, lo que nos hace reales. Por supuesto, yo deseo más adelante unir esta realidad de sí con lo que va a ser la autenticidad en Heidegger y lo que va a ser en toda la tradición nuestra, pensar que hay una forma de vida que es propiamente humana, a diferencia de otras. Sin la experiencia, sin la actualización de estos actos vivos y de este tipo de palabra, no hay posibilidad de hacer real, de aparecer esa individualidad, esa unicidad que es nuestro ser.
Arendt nos dice: la raíz de la antigua estima por la política radica en la convicción de que el hombre, qua hombre, cada individuo en su única distinción, aparece y se confirma a sí mismo en el discurso y la acción, y que estas actividades, a pesar de su futilidad material, poseen una permanente cualidad propia debido a que crean su propia memoria. La esfera pública, el espacio dentro del mundo que necesitan los hombres para aparecer, es por lo tanto más específicamente el trabajo del hombre que el trabajo de sus manos o la labor de su cuerpo. Con otras palabras, esa esfera pública, la trama de los asuntos humanos, eh, el lugar en donde acontece la acción y la vida política, es fruto de una energía y no de una poiesis, de, un, de una actividad que se realiza como un trabajo. Justo a continuación leemos: la convicción de que lo más grande que puede lograr el hombre es su propia aparición y realización no es cosa natural. Contra esta convicción se levanta la del Homo Faber, al considerar que los productos del hombre pueden ser más, y no solo más duraderos, que el propio hombre, y también la firme creencia del Animal Laborans de que la vida es el más elevado de todos los bienes. Por lo tanto, ambos son apolíticos, estrictamente hablando, y se inclinan a denunciar la acción y el discurso como ociosidad. Por supuesto, es más convincente organizar la experiencia de una comunidad en torno a la vida biológica, a todos los ideales que puedan nacer de allí, como hacer la vida más fácil o prolongar la existencia, vivir muchos más años y vivir de una manera placentera. Organizar la experiencia de la comunidad bajo ese principio obviamente es muy evidente, fácil de aceptar. El otro principio, el del trabajo, la otra posibilidad de organizar una comunidad, pues también tiene muchas ventajas por su tangibilidad, por la posibilidad de llegar a fines colectivos. Por ejemplo, que el mundo en el que se habita sea hermoso, tenga buen aspecto, y que las cosas que allí ocurren tengan utilidad, sean funcionales, no solamente en términos del bienestar biológico, sino incluso con fines que se pueden considerar más elevados, como una cierta moralidad o ideal de hombre que se elija colectivamente y se quiera materializar. En resumen, tenemos un tipo de actividad que se caracteriza por no buscar un fin, sino por ser ella misma el fin. Esta actividad o este tipo de actividad se realiza siempre por ella misma. Lo que se busca con la ejecución de, de estas actividades pues es simplemente su propia realización o ejecución. Se hacen por ellas mismas. Son este tipo de actividades las que, en opinión de Hannah Arendt, hacen que aquello que no tiene apariencia, ese quién, la tenga. En esas actividades, el intangible quién de cada uno aparece, se muestra, se exhibe, y justamente es a eso a lo que ella llama realidad. Por otra parte, hay actividades que satisfacen las necesidades
de la vida se realizan porque el cuerpo, la vida, lo demanda. Y aquí utilizar la palabra demandar, necesitar, exigir es muy adecuado, pues porque no hacerlo significa la muerte. Estas actividades, pues, lo que buscan es simplemente que la vida se perpetúe, que la vida se mantenga y se acreciente, como en las familias numerosas del campo, que lo que busca es justamente que esta vida se mantenga, se garantice. Otro tipo de actividades tienen la forma del trabajo, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, se organizan según la lógica de medios y fines, la racionalidad cognitivo-instrumental, necesitan de materias que son tomadas de la naturaleza mediante actos de violencia. Ella misma, en todo su proceso, implica la ejecución de una fuerza sobre la materia, fuerza que es transformadora, que sirve para darle a la materia la forma, la idea que se tiene en la cabeza. Estas actividades, las del trabajo, son productivas. Ellas sí tienen la posibilidad de crear cosas duraderas y acumulables, lo cual va a ser importante cuando se traten los aspectos relativos a la economía, al valor, al capitalismo, el capital. Y por otra parte, el trabajo pues crea objetos que pueden ser de uso, todos los utensilios que se utilizan, los muebles, pero también las herramientas, todo lo que sirve para que el trabajo sea más productiva y para que la labor sea menos dolorosa, más fácil, indolora. Y también aquellos objetos que son para el disfrute estético, desde las cosas que simplemente se caracterizan por su diseño a aquellas que ya son obras de arte. En ese contexto, eh, vale la pena señalar dos ideas. La primera puede resultar un poco prematura en este momento de la argumentación, y es esta: un apreciable descenso del sentido común en cualquier comunidad y un notable incremento de la superstición y charlatanería son, por lo tanto, signos casi infalibles de alienación del mundo. La segunda observación sí es muy pertinente y tiene que ver con el hecho de que los seres humanos somos capaces de realizar obras formidables, obras maravillosas, y estas obras pues pueden ser especialmente significativas en el arte y en el pensamiento. Este punto de unos objetos que son tangibles, que son producto del trabajo y que tienen todas las propiedades de la poiesis, es importante cuando se está considerando la obra de arte y la obra de un pensador. Ello porque estamos buscando la diferencia entre unas actividades que muestran, revelan el quién de cada quien, y otras que, en opinión de Hannah Arendt, no lo hacen, incluso si se trata de una obra de arte o de una obra escrita, producto de un pensador.
La esencia de quién es alguien no puede reificarse por sí misma. Cuando aparece objetivamente en el estilo de una obra de arte o en la escritura corriente, manifiesta la identidad de una persona y por lo tanto sirve para identificar al autor, pero permanece muda y se nos escapa si intentamos interpretarla como el espejo de una persona viva. Se ha ido generando un contexto teórico en el cual habría una oposición entre intangibilidad y tangibilidad. Todo lo intangible, todo lo tangible. En ese contexto aparecen la labor y el trabajo cercanos a lo tangible y la acción próxima a lo intangible. También hemos dicho que en la acción el sujeto, el actor, el protagonista muestra su ser, lo hace aparecer, ya que antes de la acción no tiene apariencia y mediante el trabajo y la labor tampoco aparece. En esa medida, lo propiamente humano está quedando situado del lado de lo intangible, de la intangibilidad, por tanto, de la acción. En este parágrafo, Hannah Arendt desea mostrar en qué medida la labor es la más tangible y por lo tanto la menos humana de las actividades, y también hacerlo en un contexto de reflexión histórica en la medida en que ella nos va a decir en el capítulo siguiente que Occidente, la cultura europea, organizó la comunidad, la esfera de los asuntos humanos en torno a la labor, en torno a las necesidades de la vida. Más allá de una, por llamarla de ese modo, analítica de la vida activa, por tanto, de un análisis de lo que es cada actividad, labor, trabajo y acción, buscando el lugar en el que se realiza, el agente que la lleva a cabo, los medios que son necesarios para su cumplimiento, todo este análisis de lo que son las actividades humanas. Lo que hay en Hannah Arendt es una intención por comprender cómo fue posible durante el siglo XX en la sociedad europea, especialmente en Rusia y en Alemania, un régimen totalitario, una manera de disponerlo todo para que ciertos grupos humanos, digamos judíos, gitanos y otros, fueran considerados no personas, no humanos y tratados justamente como cosas o animales, movilizados en lotes como ganado de un lugar de Europa a otro en donde eran concentrados para fines como su sacrificio. En este sentido, ella ya introduce en este parágrafo la idea de sociedad. No es lo mismo una etnia o una comunidad política que una sociedad. Segundo, la idea de que Europa fue organizando las comunidades en sociedades de clases y que allí los partidos políticos tendían a representar intereses de clase.
Finalmente, que a partir del siglo XIX lo que hubo fue una sociedad de masas. Durante un tiempo, la clase trabajadora organizada fue muy activa en política, pero lo hizo no de una manera de transformación, no como una acción, sino simplemente como una mera reivindicación de, de logros específicos, de intereses materiales o de derechos que fueron adquiriendo gracias a la lucha. Por el contrario, los que aparecían en la escena política como en representación del pueblo en sí mismo tenían a los ojos de Hannah Arendt un potencial auténtico políticamente hablando que por desgracia cuando la sociedad se volvió realmente de masas y logró incluirlos pues simplemente derrotó esta esperanza y lo que generó fue colectividades humanas que se organizaban en términos de labor, por tanto en términos de necesidades estrictamente biológicas. Importante aquí señalar la idea de que en una sociedad de laborantes no hay necesidad de la distinción, lo que hay es más bien una homogenización de todos. Desde el título mismo, ya este parágrafo nos hace prever que aquí vamos a condensar gran parte de la intencionalidad discursiva de Hannah Arendt, que en este parágrafo vamos a encontrar, por decir así, como lo que podemos considerar el núcleo de su pensamiento. Ella ha querido decirnos que hay un momento en la historia de Europa, en el desarrollo de la tradición occidental, en el cual la comunidad se organiza priorizando o siguiendo el modelo que derivan de las actividades como el trabajo y la labor, que son tangibles y más predecibles, dominables, seguras. Este momento, pues lo sabemos, en ella va a ser la Edad Moderna. Por eso el texto, el parágrafo, comienza justamente con estas palabras. La época moderna, en su primera etapa de interés por los productos tangibles y beneficios demostrables, o en su posterior obsesión por el suave funcionamiento y sociabilidad, no fue la primera en denunciar la ociosa inutilidad de la acción y del discurso en particular y de la política en general. La exasperación por la triple frustración de la acción, no poder predecir su resultado, la irrevocabilidad del proceso y el carácter anónimo de sus autores es casi tan antigua como la historia registrada. Queda claro que nos va a hablar fundamentalmente de la edad moderna como el momento en el que ello acontece, pero posteriormente lo que va a hacer es retrotraer todo el pensamiento hasta el origen mismo en la polis griega, en la vida política y en sus fundadores, que en lo que tiene que ver a la filosofía política es para ella la escuela socrática. Conviene recordar que ella en la época moderna, en lo que acabamos de citar, distingue dos etapas.
Una en donde el interés se orienta a lo tangible y a la productividad de las actividades que son como el hacer, el trabajo, la poiesis, la técnica, ese tipo de actividades en donde hay un producto que es tangible, pero además en donde se puede lograr mucha eficacia y en el mismo proceso obtener mucho de lo mismo, con los mismos recursos en el mismo tiempo. Si se organiza todo de una manera eficiente, se puede obtener mucho del mismo objeto que se está produciendo. El segundo momento centra su interés en el funcionamiento y en la sociabilidad. Estos dos periodos pues nos recuerdan lo que ella nos va a decir de un primer momento en la Edad Moderna en donde lo que prima es el trabajo, el hacer, y uno segundo situado en el siglo XIX más o menos en donde la actividad se ha organizado como es la labor. Expresado de otro modo, pues es lo que ella nos va a decir sobre una sociedad en donde se va a priorizar la utilidad y la racionalidad, que es la de los siglos XVI, XVII y XVIII, y otra en la que el valor sagrado va a ser la vida en sí misma, la sacralidad de la vida que iniciaría en este análisis a partir del siglo XIX. Esta distinción en dos periodos o etapas en la época moderna pues tiene que ver también con lo que acabamos de decir en el parágrafo anterior de un primer momento organizado en clases sociales y otro en el que lo que va a haber ya no es una sociedad de clases sino una sociedad de masas. También en una distinción importante en donde al comienzo de, de lo que es la tradición tanto en la antigüedad como en la Edad Media, hay una glorificación indirecta de la violencia porque en realidad lo que se está glorificando es el fin y el recurso a la violencia es justificado y se podría decir glorificado, pero solo en la medida en que nos permite conseguir el fin deseado. Por el contrario, en la Edad Moderna y mucho más en el siglo XIX, en filosofías como la de Marx, hay una glorificación de la violencia por sí misma, lo que lo va a llevar incluso a defender la tesis de que la violencia es la partera de la historia. Ahora sí, con respecto a lo que es el origen de la tradición y especialmente de la filosofía política en Platón y en la escuela socrática, recordemos que ella está diciendo que la acción tiene tres deficiencias a ojos de quienes están interesados en darle a la esfera de los asuntos humanos una solidez que no tiene, por esencia, no tiene, lo que ella siempre ha llamado la fragilidad, pero vista en su teoría como justo aquello que le da todo su potencial, virtud y poder. Para quienes ven allí problemas, lo que hay presente es la incapacidad de predecir resultados, el carácter irrevocable del proceso y el anonimato que tienden a tener los actos cuando son genuinos, cuando son propiamente una acción. La solución para que el resultado de alguna manera esté garantizado y pueda tener algo de certidumbre y control estaría, dice ella, en separar lo que antes estaba unido, que era el inicio y la actuación, el momento
de la iniciativa, de emergencia de la novedad y el momento en el que el grupo de seres humanos hacen suyo esta idea, este proyecto y lo realizan. Entonces, una forma de darle cierta garantía al resultado es que haya por decirlo así, una cabeza que genera esta idea y un grupo de personas que la llevan a cabo. Un gobernante que lidera, que organiza, que da la iniciativa y un grupo de personas que son gobernados, que lo que tienen que hacer es llevar a feliz término la idea. En lo relativo a la irrevocabilidad del proceso, pues en la medida en que haya cómo creer o pensar en una exterioridad, que sería la idea, la utopía, pues todo está justificado. Entonces no importa ya el hecho de que los actos sean irrevocables en la medida en que haya fe, esperanza en el futuro que se está construyendo. Y por último, la acción deja de ser anónima porque es la iniciativa de alguien muy concreto, el líder, la figura del pastor, del maestro, del padre de una comunidad, quien tendría por alguna razón certeza acerca de qué es lo que más le conviene a él y a toda el grupo, y los demás convertidos en una especie de creyentes, de rebaño, que están dispuestos a asumir todos los sacrificios con tal de llevar a feliz término la iniciativa del líder. Hannah Arendt va a decir que quien proveyó de la mejor manera el modelo para esta forma de pensar fue Platón, y que todo ello se encuentra condensado en la alegoría de la caverna, en donde se nos contaría cómo este ser privilegiado, el líder, llega a una revelación, a una realidad que se debe materializar y después regresa y debe solucionar el problema de transmitir esta idea. Si se pudiera solucionar este escollo, todo estaría garantizado. Si por alguna razón los miembros de la comunidad, aquí representados por las figuras de los prisioneros, pudieran ver esta idea, de ahí en adelante todo se resolvería porque se volvería un asunto técnico de cómo materializar la idea en un proceso que es muy semejante al de la fabricación. En los ejemplos clásicos que ella nos da de elaboración, por ejemplo, de una silla o a partir de la madera, o como sea la imagen de un artesano o de un artista que está materializando una obra. Con la expresión carácter procesual, lo que ella desea subrayar es que una vez que se da inicio a una acción auténtica, lo que vaya a pasar no se puede predecir, pero no solo eso, sino que tiene la forma de un inicio de procesos que van a perdurar en el tiempo, que tienen una tendencia a permanecer entre los seres humanos prácticamente hasta que estos se extingan. Esa idea de lo procesal en la acción es importante para terminar de comprender
lo que es la sociedad de la información y del conocimiento en la cual estamos viviendo. Así como el trabajo terminó adquiriendo la forma de la labor y los productos del trabajo se volvieron artículos de consumo como si fueran el fruto de la tierra, del mismo modo los seres humanos convirtieron la ciencia del siglo XVI en, en un conocimiento con el cual se inician procesos. Es decir, esta característica propia de la acción ahora se encuentra en, en la ciencia con toda propiedad en lo que hoy en día llamamos ciencias y tecnologías convergentes. Detrás de esto está una vez más esta división en dos tiempos de la Edad Moderna, una que fue prácticamente del siglo XVI al XIX y otra que comienza con el siglo XIX, cuando ya no solo la ciencia y la historia, sino incluso las ciencias naturales van a comprender que lo que es su objeto de estudio son procesos. Ya no hay un objeto como tal para estudiar, sino que el objeto de estudio es un proceso. Pero no solo eso, sino este elemento que es tan importante para comprender lo que hoy en día se llama ciencias y tecnologías convergentes, eh, la, la ciencia es en sí misma una acción. Este aspecto tecnológico, en donde el conocimiento y la acción se confunden. Entonces, ella nos recuerda la opinión de uno de los físicos contemporáneos, según el cual la investigación básica se produce cuando se hace lo que el científico no sabe qué está haciendo. Esta opacidad cognitiva, esta falta de entendimiento, de saber con exactitud lo que uno está haciendo, que es propia de la acción, unida también a el comienzo de procesos con la acción, es lo que estaría de fondo en la ciencia contemporánea y en ese carácter tecnológico que tiene el conocimiento, de ser un conocimiento inmediatamente aplicado. Esto además introduce un elemento de inseguridad y de incertidumbre radical en el fundamento de los asuntos humanos tal cual estos se dan hoy en día. Lo que ya hay autores que han estudiado de vivir en una sociedad del riesgo, de la incertidumbre, pues ya lo había anunciado Hannah Arendt al, al recordar que la ciencia contemporánea ha asumido características propias de la acción, iniciar procesos que pueden perdurar, que son potencialmente irreversibles, que tienen esa opacidad esencial, todo lo cual crea una situación bastante preocupante si nosotros reconocemos que el carácter del conocimiento contemporáneo es el de tener estos elementos de la acción. La acción es irreversible y la acción perdura en el tiempo. Las consecuencias de un proceso que se inició con una acción perduran hasta
que exista la comunidad en donde ocurrió esta acción. Habría una facultad que pertenece a esta esfera de los asuntos humanos que de alguna manera serviría para paliar estos dos componentes o aspectos, características de la acción cuando los resultados de la acción no son deseables, cuando personas o la comunidad toda resultó afectada, dañada por la acción. Esta facultad es la facultad de perdonar, la capacidad de los seres humanos de otorgar perdón. Ahora, en la medida en que la acción sirve para poner en juego, manifestar, exhibir el quién de cada quien, es justamente este ser intangible el que también puede otorgar el perdón. Esto pone por fuera de la psicología, por fuera de lo estrictamente privado, el tema del perdón, lo cual es muy, muy importante. En resumen, habría dos aspectos a señalar. Uno, la facultad de perdonar como una especie de bálsamo contra las probables consecuencias de un acto que es irreversible y que perdura por siempre. Y segundo, la pertenencia esencialmente a lo que ella está llamando trama de los asuntos humanos, de esta capacidad de perdonar. Si la facultad de perdonar obra hacia el pasado, la facultad de prometer lo hace hacia el futuro. En ambos casos, el perdón y la promesa sirven para dar cierta tangibilidad, cierta estabilidad y cierta posibilidad de, por decirlo así, maniobrar en la acción. La acción es impredecible, pero en la medida en que haya hombres comprometidos que den su palabra, se puede esperar que el futuro hasta cierto sentido esté garantizado, estabilizado. La acción es irreversible, o sea que las consecuencias desfavorables no se pueden deshacer, pero en la medida en que los hombres sean capaces de perdonar, se introduce una especie de cura para los resultados adversos de la acción. La acción tiende a mostrarse como hecha por nadie en la medida en que quienes participan son una polifonía, nunca una única voz, es un grupo de personas que intervienen, no es nunca un único protagonista que silencia a los demás, que arrebata el papel de creador y de realizador de la obra, pero en la medida en que hay un grupo de personas que prometen, se puede, gracias a la memoria, reconocer a estos actores. Entonces, el poder de la promesa le da cierta confianza a la esfera de los asuntos humanos. Como Hannah Arendt dice, este poder de prometer y sobre todo de empeñarse en mantener la palabra, en cumplir, en ser
digno de la palabra, ha sido muy importante en toda la historia del pensamiento político, especialmente desde Roma. Aquí deseo destacar la centralidad del discurso en la argumentación. Y no es cualquier discurso, es un discurso que acompaña la acción y que además tiene la facultad o el poder de revelar el quién del actor. La argumentación descansa entonces en la existencia del discurso. Debe haber discurso, ese discurso es anterior, y además habría como distinguir entre un discurso que no revela el quién de la gente y otro que sí lo hace. En este punto pregunto por la posibilidad de que este espacio, en su intangibilidad y en su potencialidad y en su sentido metafórico de trama, no podría estar señalando de algún modo a el lenguaje en sí mismo. Si de lo que en el fondo está hablando Hannah Arendt en este parágrafo y en general cuando ella desarrolla su pensamiento en torno a estas ideas, no es precisamente el lenguaje, la gramática, la que podría ocupar el lugar de esta trama de las relaciones humanas. Todavía tiene algún sentido relacionar nuestro lenguaje con el indoeuropeo. Todavía es posible interpretar la escritura cuneiforme, el lineal A, el lineal B. Lo que trato de decir es que tal vez si lo que realmente nos hace seres humanos y diferentes a cualquier entidad de las que hay en el universo es la palabra, tal vez el asunto de la fragilidad de los asuntos humanos debiera plantearse en otros términos. Arendt presenta la polis, lo cual podríamos llamar también la vida política, como la solución encontrada por los griegos de los siglos VIII a IV a.C. para los problemas que tiene la acción en sí misma y lo que ella llama la esfera de los asuntos humanos, la trama de las relaciones humanas. Pero bien visto, la solución pudo ser la filosofía, el diálogo filosófico. Dicho de otra manera, sería posible que la verdadera solución estuviera en juegos de lenguaje, en cambios de discursividad en los cuales las creaciones del espíritu humano se conservan, se atesoran, se heredan. Llamo aquí la atención sobre la posibilidad de que la verdadera solución esté, por ejemplo, en el desarrollo de las matemáticas, en la posibilidad de conservar
la historia del pensamiento, eh, lo que sucedió finalmente con el humanismo en tanto que tuvo vigencia en torno de textos y de pensamientos. Dejo esto también como otro tema a considerar en, en este momento en el que estoy tratando de elaborar lo que podría ser una interpelación a la propuesta de Hannah Arendt presentada en la primera parte de la charla. ¿En qué es la política? Arendt, siguiendo a Montesquieu, encuentra un elemento de la acción al que ella llama el principio de la acción. Dice lo siguiente: si se quiere entender este principio psicológicamente, puede decirse que se trata de una convicción fundamental que divide a los grupos de hombres entre sí. Tales convicciones fundamentales, que han tenido un rol en el curso de la acción política, se nos han transmitido en gran número, aunque Montesquieu solo reconoce tres: el honor en las monarquías, la virtud en las repúblicas y el temor en la tiranía. Entre estos principios pueden también fácilmente contarse la gloria tal como la conocemos en el mundo homérico, o la libertad tal como la encontramos en la Atena de la época clásica, o la justicia, pero también la igualdad si la entendemos como la convicción de la originaria dignidad de todos los que tienen aspecto humano. Yo creo que, que Hannah Arendt nunca en su obra ex, explora de dónde surgen estos principios. En El poder y el espacio de la aparición siempre nos va a hablar de la potencialidad, eh, una vez más de lo intangible que es todo esto, y de un espacio del cual ya había hablado que está como sobrepuesto al físico, pero todo esto queda sin explorar, queda simplemente como un presupuesto que es muy importante. Lo que yo trato de hacer en este momento es simplemente ir presentando elementos para sostener la tesis mía de que lo que realmente hay acá detrás de, de todo este lenguaje de ella es simplemente la palabra. El hecho mismo de que lo que hace propio al ser humano es la palabra. Conocemos ya este pasaje. El hecho elemental de que la esencia de quien es alguien no puede reificarse por sí misma. Cuando aparece objetivamente en el estilo de una obra de arte o en la escritura corriente, manifiesta la identidad de una persona y por lo tanto sirve para identificar al autor, pero permanece muda y se nos escapa si intentamos interpretarla como el espejo de una persona viva. En la página siguiente ella reconoce que habría un caso especial cuando se habla del hombre dedicado a las letras, los literati, y el, el intelectual. La característica del intelectual es que permanece imperturbable ante la terrible humillación bajo la que labora el verdadero artista o escritor, que es sentir que se convierte en el hijo de su obra. Pero no sé hasta qué punto, en el caso de un pensador, se pueda seguir manteniendo. Y una vez más, procuro tener abierta la posibilidad para hacer plausible la tesis que quiero plantear, y es que lo humano, lo propiamente humano, se resuelve es en el lenguaje, en la palabra. En este caso, en el pensamiento, y por lo tanto en la obra de un pensador que realmente lo sea.
no de alguien que escribe para sostener eh, una, una ideología, un ismo, una doctrina, sino aquel que genuinamente eh, está en una investigación. Estoy tratando de introducir los elementos de lo que sería mi interlocución con el pensamiento de Hannah Arendt. Si hasta aquí estoy tratando de esbozar lo que podría ser una crítica a su pensamiento a partir de la idea de que la excepcionalidad humana radica en la palabra, en, en lo referente a su concepción del automatismo, del triunfo de lo social, de la labor, de vivir en una sociedad de laborantes, de consumidores, de ser cada vez más como animal laborans. Yo creo que en este punto el pensamiento de ella es fundamental para comprender el tipo de sociedad en la cual se está viviendo, que como yo lo veo es básicamente la configuración de un híbrido entre la biología y la tecnología, una sociedad cibernética, cyborg, y en ese sentido yo creo que hay que estar muy atento a lo que ella nos dice acerca del triunfo del animal laborans. ¿Qué pasa si ponemos la palabra ser en el lugar en donde aparece el quién? Y si en lugar de la acción ponemos el pensamiento. Esa es la intención, tratar de suscitar una polémica con Arendt desde la filosofía de Heidegger. Todos sabemos que fue ella quien entabló una polémica con Heidegger, que éste nunca la asumió, más allá de las razones personales que algunos puedan querer ver allí, de problemas incluso de debilidades humanas por parte de Martin Heidegger. Si eso es así o no, importa muy poco. Lo que yo trato de hacer es asumir en esta polémica la voz de Heidegger y interlocutar desde allí con la autora, porque desde hace muchos años me he ido convenciendo de que la razón está de parte de Heidegger y no de Hannah Arendt. Vimos ya la centralidad que para Hannah Arendt tiene el mito de la caverna. Es, por decir así, un momento en el que cierta forma de pensar se expone con toda nitidez. Una forma de pensar que acompañó el pensamiento europeo durante 2400 años y que está asociado a una incomprensión del fenómeno político por parte de los filósofos y en general de las personas que se dedican al pensamiento. Sin embargo, en opinión mía, lo que pueda significar el giro inicial de quien es liberado o se libera y comienza el camino de ascenso, no está muy bien eh, contemplado en la obra de Arendt. Yo creo que esta pedagogía holistis que es el inicio y que es muy importante en Martin Heidegger, no lo es en Hannah Arendt, y que
De allí surge una incomprensión que tiene un peso enorme en toda la argumentación, el pensamiento, la obra de Ana o Hannah Arendt. Eh, Creo además que ella interpreta la verdad en los términos clásicos de la adequatio intellectus et rei, y que todo esto va a tener sus consecuencias muy importantes en la manera como ella comprende todo. Por el contrario, es mi opinión, estos dos aspectos, el de la periagogeo giro y el de la posibilidad de mirar una verdad desde una perspectiva diferente, que va a ser la litia, la liteia, eh, se encuentran bien tratados en Heidegger, y yo hago una lectura de un Heidegger que está más conforme con Platón, y que le da a toda esta discusión un giro que, que es el que espero mostrar al final del curso. Recuérdese que lo que yo estoy haciendo en este momento es introducir las ideas que podrían servir para establecer un diálogo con la autora. En algunos momentos tiene la forma de un inventario de temas y de ideas. En el caso concreto del carácter procesal o procesual de la acción, me parece que es esencial lo que ella dice para comprender lo que hoy en día llamamos tecnociencia, lo que serían las ciencias y las tecnologías convergentes. Para mí, ella anticipó lo que es la sociedad de la información y del conocimiento. Con frecuencia leo autores contemporáneos que en realidad no están comprendiendo nada y no se han servido de los análisis que ha hecho Hannah Arendt, que para mí son tan esclarecedores en este tema, así como lo es cuando uno mira el componente biológico y de sacralidad de la vida en el momento actual. Como ya anticipé, las sesiones finales del curso van a estar dedicadas a entablar un diálogo no solo con Hannah Arendt, sino también con Michel Foucault, a partir de la polémica que Hannah Arendt instaura con Heidegger en torno a su noción de pensamiento, y básicamente a la relación entre pensamiento y acción. Como ya dije también, los dos puntos esenciales van a estar relacionados con una interpretación de la alegoría de la caverna, en donde es esencial el giro y la interpretación de Heidegger de la verdad en términos diferentes a los tradicionales, o sea, a la verdad como adequatio intellectus et rei.